primero te voy a presentar. Jackie Pelz es directora del Espacio de Negocios Inclusivos de ENI Ditela, de la Universidad de Ditela, el Espacio de Negocios Inclusivos. Es profesora en temas de negocios inclusivos y de marketing para consumidores de bajos ingresos en la Escuela de Negocios de Ditela en Buenos Aires, Argentina. Sus áreas de investigación incluyen negocios inclusivos, mercados emergentes, filosofía del conocimiento, teoría de redes y teoría de los sistemas. Bueno, y fue docente senior e investigadora de las escuelas de posgrado SDA Bocconi de Milano, y es un lujo, acá con Pablo Benavides, con quien estamos llevando adelante este proyecto, poder conversar con vos hoy, Jackie. Gracias y bienvenida. La primera pregunta, que en realidad es amplia y dispara la conversación, pero se viene hablando bastante sobre el capitalismo en revisión, y le ponen distintos nombres: el capitalismo consciente, el capitalismo humano, el reset, el capitalismo que se tiene que resetear, ¿no? ¿Cuáles serían las bases para avanzar hacia un nuevo modelo económico? ¿Se está hablando de esto? ¿Se está hablando de un nuevo modelo económico? ¿Cuáles son las bases? ¿Qué cambios y en qué niveles se tienen que dar esos cambios para pensar en un nuevo modelo económico que sea más sustentable, más próspero, más justo, más respetuoso con el planeta? Como sabéis, me caracterizo por no dar respuestas convencionales ni lineales a las preguntas que me hacen, y siempre un poco las reformulo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pensarlo restrictivamente desde un modelo de capitalismo o un modelo económico es no entender, a mi modo de ver las cosas, que el cambio es mucho más profundo. Entonces, que no es, así como en una época yo discutía, no es la tecnología, tampoco es la economía, es todo el sistema que está cambiando, todo está modificándose de alguna forma. Entonces, pensar que es cuestión de agarrar el capitalismo y arreglarle las 2-3 pedacitos que no funcionan, como llevar el auto al taller y me cambia una bujía y entonces después el motor funciona, o lo hace catalítico, entonces el motor es verde, no es el centro del problema. Y nosotros lo que tenemos que hacer es soltar un modelo que cumplió un ciclo, ni bueno ni malo. Hubo otros modelos distintos en el pasado que también cumplieron ciclos, y abrazar la incertidumbre del modelo que va a venir. Pero el modelo que va a venir no es el modelo actual con mejorado. Es distinto. ¿No? Estamos en un cambio de era y no sabemos cómo va a ser, ¿no? Claro. ¿Pensás que el COVID-19 y esta pandemia global es parte de ese cambio de era? ¿Es un acelerador? ¿Es un emergente? ¿Cómo juega la pandemia en este cambio de era? ¿O no tiene nada que ver y es una anécdota? Para mí es un catalizador. El catalizador es algo que acelera un proceso o pone en evidencia un proceso. Cuando el año pasado en Montevideo yo hablaba del cambio de era, cuando después salió una nota aquí en Argentina en La Nación, también en el 2019 sobre el cambio de era como muy opinable, porque lo que yo estaba marcando eran pequeños indicadores muy sutiles, emergentes, dispersos, que no hacían una imagen clara de que todos estaban unidos por una línea que era una disrupción a la forma que venimos viviendo. Y el COVID instala de alguna forma el hecho de el mundo como era, las relaciones como eran, no solo laborales, la educación, los aspectos legales, un montón de elementos que recién estamos empezando a ver, van a modificarse. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre el cambio de era y el COVID? Es total. No necesitábamos un COVID, pero, digamos, no estoy a favor de un COVID y la desgracia de la pandemia, para nada. O sea, sería poco respetuosa por el impacto que está teniendo, y además el cambio de era no tenía por qué pasar desde una tragedia y desde... Y el sufrimiento de tanta gente, ¿no? Claro, y el sufrimiento de tanta gente. No, es más vulnerable, ¿no? No, porque, digamos, de alguna forma es independiente. Digamos, el cambio iba a acontecer igual. Lo que hace, sí, es nos pone como un espejo a las cosas que no estaban funcionando con claridad. Y en lo que tiene que ver con el impacto de, viste que en Europa hablan del Green New Deal, o
o se habla de salir adelante, digamos, con algunos acuerdos de nuevas economías o de economías de menor impacto ambiental, o que sean economías más inclusivas, o que estén más en línea con los ODS. ¿Vos ves que eso es posible, sobre todo pensando en Latinoamérica? ¿Eso es algo real? ¿Están dadas las condiciones para ir hacia ese lugar? ¿Está dada la convicción y el interés político? ¿El cambio de era va en ese sentido, según lo estás viendo? Y en ese caso, ¿el COVID lo acelera? Muy buena la pregunta. Creo que hay como dos cosas. Una cosa es, el cambio de era es una etapa, es un momento de transición entre dos apogeos, si se quiere, ¿no? El apogeo de la etapa que está terminando, yo diría que tiene distintos picos, uno antes de la Primera Guerra Mundial y otro, si queremos, en los años 70, muy distribuido geográficamente, con distintas concentraciones, pero digamos, es un apogeo que entra en transición, no necesariamente en declino, o sea, por eso digo que no teníamos que pasar necesariamente por un COVID, ¿no? En camino hacia otro apogeo que va a tener otra forma. Entonces, en esas transiciones, buscar soluciones, que nos es muy natural, porque además fuimos formados en un pensamiento de la modernidad, y el pensamiento de la modernidad es un pensamiento que dice problema-solución, ¿no? Es el periodo en donde el hombre se adueña de los recursos naturales y tiene desafíos, se hace los ferrocarriles y cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, este pensamiento, ya sea orientado hacia lo sustentable, como el Green New Deal, este pensamiento que es problema-solución, no contempla el concepto de transición, ¿sí? La transición es, por definición, incierta. Del mismo modo, nosotros tenemos que diseñar en este momento estructuras amplias y flexibles que permitan tomar distintas formas, que abracen distintos futuros posibles, ¿no? En la medida que nosotros nos cerramos, y vuelvo a tu pregunta, ¿no? Porque parece que no te la estoy contestando, pero te la estoy contestando. Sí, sí. En la medida que nosotros pensemos en un norte tipo el Green New Deal, ¿sí? Estamos cerrando futuros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es abrir futuros. Pensando, digamos, en el desafío que tiene el liderazgo a nivel global, porque, claro, venimos muy acostumbrados a pensar de una manera lineal, donde existen como aparentes dilemas. Por ejemplo, hoy se lo ven nuestros gobernantes, ¿no? Que tienen que privilegiar la salud o la economía, por ejemplo. Y se ven estas discusiones en grandes líderes a nivel global, y la gente escuchando como la salud o la economía. Y entonces la pregunta que te quería hacer al respecto, además de tu opinión sobre eso, es ¿qué desafío para el liderazgo? Porque al mismo tiempo que tiene que abrir posibilidades habilitantes, como decís, llevar al chico a gimnasia, a música, arte, pero también hay algo de lo que está emergiendo que nos está pidiendo un modo de entender y de transicionar este liderazgo. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que si no entendemos que estamos en un momento histórico, y que en este momento histórico los paradigmas cambian, pero cambian en modo radical, vamos a seguir tratando de hacer soluciones nuevas, habilitantes, con lógicas caducas, ¿sí? Entonces, un primer punto que tenemos que entender es que no existen las dicotomías. Y es muy fuerte lo que estoy diciendo, no es una frase así media al paso. La dicotomía es una construcción que hemos hecho nosotros y particularmente en Occidente. Lo que tenemos que hacer es una búsqueda de armonizar intereses, de integrar, de sintetizar, que son formas y herramientas distintas, ¿sí? De trabajar corto, mediano, largo plazo en modos distintos, en equipos colectivos interdisciplinarios, formas que nos permitan salir del pensamiento dicotómico. Yo veo que vos estás hablando más de dejar de buscar tantas certezas en lo que viene, sino de animarse como a abrir, a habilitar de alguna manera, pero siento que si hay una certeza, sería la de dejar un poco las certezas, ¿no? Como diciendo, de dejar atrás, de soltar lo que no nos está funcionando para abrirnos a entender cómo funciona. Hay algo de eso, ¿no? No es la certeza, te diría el control.
Si vos me forzás a elegir una palabra, es aprender a soltar el control. Y para que haya una revolución cultural, de alguna manera, en el liderazgo, ¿qué tiene que pasar? Bueno, por empezar, tenemos que darnos cuenta que el liderazgo también es una construcción, así como la concebimos hoy, de una época determinada. ¿Sí? En otras épocas eran hereditarios, y te tocaba lo que te tocaba, y si era bueno, estaba bueno, y si era loco, era loco. Bueno, esta pandemia de alguna manera nos muestra que estamos todos conectados, o sea, para que yo no me enferme se tiene que cuidar el otro, que es como... Claro, bueno, pero en ese sentido... Claro, es interdependencia de, bueno, ahora no es que cuidándome yo sola me salvo. Sí, yo creo que están buenas esas acciones, sobre todo porque no están malas. No sé si van en la dirección correcta, porque es soberbio saber en qué dirección hay que ir. Y no sabemos el futuro que va a pasar. Claro. Pero lo que sí podemos decir es, tratemos de hacer el menor mal, ¿sí? O tratemos de no hacer del mal. ¿Qué es hacer del bien? Y no lo sé, lo tengo que pensar mucho. Y no estoy haciendo un juego de palabras, sino porque tengo las herramientas para entender lo que tengo que medir y qué quiere decir del bien. Cuando alguien hace 150 años talaba un bosque para hacer una ruta y conectar dos ciudades, se sentía que hacía del bien. Estaba convencido y por todos los parámetros de su época hacía del bien. Y hoy pensamos que fueron acciones malísimas. Sí, malísimas o barbaridades directamente. O barbaridades. Entonces, cuando hoy decimos hago una acción en mi cadena de valor y en mi trazabilidad que yo considero que está bien, también saber y permitirme que tal vez en algún momento diga, ¿sabés qué? No estaba tan bueno. Pero hice lo mejor que pude con quien soy hoy. Claro. Tal ¿sí? cual. Lo hice desde el más genuino bien pensar. ¿Sí? Pero tal vez, doy un ejemplo que es una bestialidad, pero hay pocos estudios que se hicieron, pero en las microfinanzas, que son esencialmente hacia mujeres, hay pocos estudios que se han hecho sobre el incremento de la violencia de género asociada a la microfinanza. Te maté con esa, ¿eh? Mataste. Te maté. Porque resulta que los hombres no tienen acceso a las microfinanzas y entonces o piden a las mujeres que pidan el crédito o tienen violencia hogareña porque el famoso empoderarse de la mujer al hombre lo frustra y lo enoja. Y hacer cadenas de valor más inclusivas, con mayor impacto, etcétera, etcétera, a mi entender hoy es positivo. Pero estamos en transición, con lo cual tal vez mañana hagamos una lectura totalmente distinta. La última pregunta tiene que ver con algo del repensar el contrato social, que es algo que estuviste hablando, estuviste escribiendo. Capaz nos puedes contar un poquito más de qué se trata esa idea, de que tenemos que repensar el contrato social, definir quién hace qué. Hablabas antes de un nuevo poder que es colaborativo, que ya no está puesto en los líderes, pero ¿qué significa un nuevo contrato social, Jackie? Es muy buena la pregunta. No sé si la respuesta va a estar a la altura, porque esbozar una respuesta implica dos cosas. Soberbia, es decir, yo tengo la respuesta, que no me gusta como lugar, y segundo, desconocer casi todo lo que dije hasta ahora, ¿no? Entonces, voy a esbozar algo como escrito un poco en el aire, ¿no? Que uno sopla y después vuela. El nuevo contrato social quiere decir que en todas las eras hemos armado contratos de cómo vamos a vivir. Cómo vamos a vivir, cuáles son las reglas de juego, ¿no? O sea, como si uno dijera, bueno, vamos a crear el fútbol, bueno, no se puede tocar la pelota con la mano, pero en el vóley sí se puede tocar la pelota con la mano, ¿no? Entonces, en distintas épocas hemos hecho distintos juegos que son estos contratos sociales, que son las reglas que configuramos entre todos para poder vivir en sociedad.
Y esas reglas tienen que ver con la Constitución, como en el caso que está reviendo Chile, tiene que ver con todas las preguntas que me hicieron sobre el capitalismo, ¿no? Pero son esencialmente hoy actividades colectivas. Si nosotros vamos para atrás en el tiempo, un Jean-Jacques Rousseau, un Nelson Mandela, un Mahatma Gandhi, eran figuras catalizadoras, ¿sí? Y uso a propósito la palabra de vuelta, e inspiradoras de un movimiento, pero que se sintetizaba en una persona, de alguna forma, un portavoz. Yo creo que nos estamos yendo de esa época, y por eso decía el comentario de los líderes antes, ¿no? No estamos en la época de los líderes, creo que estamos en la época de las redes, estamos en la época de lo efímero, de lo que está mutando, ¿sí? No sé, vas a Instagram y un story dura un día. Entonces, para poder armar un contrato social, tenemos que entender que este contrato social va a ir surgiendo de la atención y la participación de todas las partes. No va a ser una cosa impuesta o bajada. Este nuevo contrato, yo, Jacqueline, no tengo ni idea, pero creo que va a ser una construcción colectiva en red, que un día nos vamos a como medio despertar y se va a ver instalado y nos vamos a sentir cómodos porque todos vamos a haber participado en alguna medida.